¿Qué tal, chicos? Buenos días, buenas tardes a todos. ¿Qué tal? Mi nombre es Hugo del Águila y conmigo vamos a llevar las clases del curso de Economía. ¿Está bien el audio? ¿Todo correcto? Bueno, son 2 horas. En todo caso, tienen una buena cantidad de preguntas también para su examen que, si es que me van al examen general también, ¿verdad? Eh, ¿Qué más? El audio está abierto para todos. Buenas tardes, sí. Buenas tardes, Alexis, Giselle, Renato, Antonio, Angélica. Buenas tardes a todos los más de 30 personas que estamos conectados acá. Tienen el chat para poder hacer consultas y tienen sus audios. No creo que estén bloqueados sus audios para poder hacer las preguntas que ustedes quedan pertinentes. Tratemos de preguntar, ¿sí? Tratemos de preguntar. Es un ciclo acelerado. Definitivamente, un ciclo normal, estamos hablando de 18, 19 semanas. Todo eso lo vamos a ver en 9 semanas. Así que es súper concentrado, pero se van a tocar todos los temas que de alguna manera tocamos en un ciclo normal como el ordinario, ¿sí? Entonces, tengan la libertad de poder preguntarme lo que deseen. Mi nombre es Hugo del Águila y vamos a empezar la clase del día de hoy. A ver, un momentito. Necesito hacer algo antes de... A ver, un ratito. Ok, correcto. Listo. Entonces, empecemos. ¿Qué tal todos? Nuevamente, mi nombre es Hugo del Águila y conmigo vamos a ver las 9 semanas del curso de Economía. Entonces, vamos a empezar con algunos conceptos básicos acerca de lo que es el término economía, ¿sí? Vamos a leer esta definición, que es de un autor eh, que nos habla acerca del concepto de economía. Nos dice, la economía es una ciencia social, ¿sí? Partamos de eso, es una ciencia social. Algunos de ustedes de repente me están postulando a economía, ¿verdad? Algunos de ustedes de repente me van al curso de economía, pero si ustedes han revisado el temario, si ustedes han revisado las carreras que ofrece esta universidad, el curso de economías, ¿dónde está? ¿En humanidades o en ciencias? ¿Alguno por ahí ha tenido la curiosidad de ver dónde está, dónde creen que está economía como tal, como carrera, dentro de San Marcos? Y en general, dentro de cualquier universidad. Está dentro de humanidades, ¿sí? ¿Por qué? Porque la economía estudia los agentes económicos. Uno de esos agentes económicos son las personas. La economía trata de buscar solucionar los problemas de las personas, de las familias. Por eso es una ciencia social. Estudia individuos, estudia necesidades, ¿sí? Cómo se satisfacen esas necesidades. Y esas necesidades, ¿de dónde parten? De los individuos, de las personas. Por eso es una ciencia social. El modo como la sociedad administra los recursos productivos limitados, ¿sí? La economía estudia o ve la mejor manera de administrar, gestionar esos recursos escasos. El agua potable es escasa, la luz es escasa, el servicio de Internet no está coberturado a todo el Perú. De alguna manera hay los recursos, tanto que se necesitan para producir o los recursos que se necesitan, los recursos, los bienes finales que se necesitan para satisfacer necesidades son limitados. ¿Qué es lo que hace la economía? Trata de que eso que es poco alcance para la mayor cantidad de gente, de personas o a la mayor cantidad de necesidades, ¿sí? Entonces, la economía es una ciencia social, ¿por qué? Porque busco solucionar los problemas de las personas, de las familias, y esos problemas son necesidades, ¿sí? Constantes necesidades. ¿Qué es lo que vamos a encontrar constantemente? Que esos recursos necesarios para satisfacer esas necesidades son escasos. Entonces, la economía busca de alguna manera administrar
de la mejor manera esos recursos escasos, ¿sí? Entonces, ¿por qué es importante esos recursos escasos? Porque gracias a esos recursos escasos puedo producir bienes y servicios. Gracias al agua que viene desde la sierra, se puede producir agua potable para Lima, ¿verdad? Gracias las papas, los limones, las verduras que vienen de algún lado del Perú, muchos restaurantes pueden producir diferentes platos para sus diferentes comensales, ¿verdad? Gracias a la red de electrificación, las líneas que transportan electricidad, se puede dar el servicio de alumbrado público a diferentes lugares, ciudades, localidades, pueblos de nuestro país, ¿sí? Entonces, esos recursos que son escasos, es importante que lo administremos correctamente, lo utilicemos correctamente, masifiquemos su productividad, ¿sí? ¿Por qué? Porque al utilizar esos productos, esos insumos, voy a producir bienes y servicios. Y al producir más bienes y servicios, ¿qué voy a lograr? Mayor satisfacción de necesidades. Por ejemplo, a ver chicos, por ejemplo, la PRE, ¿qué produce? ¿Un bien o un servicio? ¿Qué creen ustedes? La PRE produce un servicio. Trata que este servicio llegue a la mayor cantidad posible de personas, ¿verdad? Definitivamente, no todos los profesores están preparados para la enseñanza, pero universitaria. No están todos directamente preparados para eso. De repente el material tiene que ser un material claro, específico, directamente dirigido hacia ustedes. ¿Qué hace la PRE? Combina todos esos recursos para generar un servicio, para que alcance a la mayor cantidad de alumnos y esos alumnos puedan satisfacer esa necesidad de aprender. Eso que he mencionado lo realiza cualquier empresa, llámese una panadería, llámese Sedapal, llámese Enel, etc. Utilizo recursos escasos, los administro de la mejor manera para poder, de alguna manera, satisfacer la mayor cantidad de necesidades. Como dice ahí, la economía estudia la forma en que los grupos humanos enfrentan el problema de la escasez. El ser humano, para enfrentar el problema de la escasez, ¿qué genera? Diferentes actividades económicas. La extracción, la manufactura, el sector terciario, para que a través de estos sectores se puedan generar bienes y servicios. Y a través de estos bienes y servicios, satisfacer necesidades. Entonces, eso estudia la economía, cómo la sociedad administra los recursos escasos. Y de estos recursos escasos, trate de maximizarlos para producir la mayor cantidad, la mayor y la mejor cantidad de bienes y servicios, ¿sí? Entonces, conceptos que ustedes van a ver constantemente: escasez, necesidades ilimitadas, son conceptos que vamos a estudiar y lo vamos a ver en las diapositivas siguientes. Entonces, las necesidades de las personas, las necesidades de la familia son ilimitadas, ¿sí? Ilimitadas. Constantemente estamos necesitando, pidiendo, buscando satisfacer alguna necesidad, ¿verdad? ¿Qué es lo que pasa? Hay escasez, pues, no alcanza. Lo que hay en el mercado no alcanza para todos. ¿Sí? Entonces, hay que saber administrar directamente esos recursos escasos para que alcancen de alguna manera a la mayor cantidad de personas. El concepto de escasez como tal no va a desaparecer al 100%, ¿sí? Lo que se busca es reducir al, al máximo, ¿sí? Este concepto, porque la escasez de alguna manera siempre va a estar presente en la vida económica de la sociedad. Y bueno, lo que tienen a la izquierda es un poquito la etimología de la palabra economía, que viene desde la Grecia antigua, ¿verdad? Oikos y nomos. Básicamente, economía es una palabra compleja formada por dos vocablos que en la antigüedad viene a ser la administración de la casa o hacienda. ¿Sí? Esa era la traducción de este concepto llamado economía, la administración de la casa o hacienda. Definitivamente,
El hogar es el núcleo básico de la sociedad. Y un hogar, una persona que es cabeza de hogar, necesita recursos para satisfacer necesidades. Necesito pan, necesito abrigo, necesito un lugar donde quedarse, necesito alimentación. Entonces, tengo que manejar de la mejor manera mis recursos escasos, es decir, puede ser el ir esos recursos. Con el tiempo, este concepto no solo fue un concepto pequeño, que está enfocado solamente en el hogar, en las polis, en las ciudades, en los países, etc. ¿Sí? Hasta acá, ¿alguna pregunta sobre el concepto de economía? ¿Todo correcto? No tengan problema en preguntarme, chicos, en cualquier momento. Si alguien por ahí no lo tiene claro o alguien por ahí tiene alguna duda, ¡pum! Pregunte por el WhatsApp o pregunte por sus micros directamente, ¿sí? Entonces, ahí tenemos este concepto, ¿sí? Vamos con la siguiente diapositiva. Ok, sí, sí, claro. Aprovechemos ahora, ¿verdad? Porque ya después no hay mucho sentido preguntar después cuando ya tienen la pregunta en el examen, ¿sí? Resolver algo que ya no hicieron bien, no hay mucho sentido, ¿sí? Entonces, ¿cuál es el objeto de estudio de la economía? Estudiar, ¿sí? Estudiar los problemas relacionados con la producción y distribución de bienes y servicios. Cuando hablamos de la producción, ¿qué problemas relacionados con la producción? ¿Qué producir? ¿Cómo producir? ¿Dónde producir? ¿No? ¿Sí? Eso está ligado con la producción, ¿verdad? ¿Qué producir? ¿Dónde producir? ¿Sí? ¿Cuándo producir? ¿Y cómo producir? ¿Ya? Y si hablamos de la distribución, eso está ligado al concepto al problema económico denominado ¿para quién producir? ¿Sí? ¿Para quién producir? Entonces, estos conceptos que yo les he explicado en estos momentos, lo vamos a estudiar al final. Pero cuando vemos esta definición, problemas relacionados con la producción y la distribución de bienes y servicios, es- estamos hablando de los problemas económicos. Cuando hablamos de la producción, ¿qué producir? ¿Cómo producir? ¿Dónde producir? ¿Cuándo producir? ¿Verdad? Y cuando hablamos de la distribución, ¿para quién producir? ¿A quién va a estar dirigido esa producción? ¿Para quién va a estar dirigido esas vacunas contra el COVID? Para todas las personas en el mundo. ¿Cuándo producir? Ahora, porque nos estamos muriendo, ¿verdad? Nos estamos muriendo. ¿Dónde producirlo? ¿Dónde producirlo? Pues lo vamos a producir en Estados Unidos, lo producimos en el Reino Unido, lo producimos en China o lo producimos en algún lugar de Asia, ¿verdad? Entonces, ese es el objeto de estudio de la economía. De alguna manera, ver temas ligados con estos puntos que les he indicado a su momento. ¿Y por qué es importante esto? Porque todos estos me llevan a un punto final, la satisfacción de las necesidades del ser humano, ¿sí? Todo esto me lleva a un punto final que es la satisfacción de las necesidades del ser humano, ¿sí? La necesidad. Entonces, vamos con el concepto de la finalidad, ¿sí? Ordenación y clasificación de los fenómenos económicos para determinar leyes económicas y satisfacción de necesidades. Ok, ¿por qué estudio la realidad de lo que pasa en el día a día, en la vida económica? Para entender lo que está pasando, para saber lo que está pasando y para poder teorizar esa realidad y sobre esa teorización encontrar alternativas o soluciones. En algún momento de la historia, los teóricos, los economistas, se preguntaron qué pasaba con los precios, por qué se subían los precios, por qué de alguna manera los precios de muchos productos estaban por las nubes. No sabían qué era ese concepto. Comenzaron a estudiarlo, comenzaron a ver las tendencias, comenzaron a encontrar las causas y lo definieron como inflación. ¿Sí? Defino ese hecho económico como inflación.
pongo la teoría de lo que es la inflación, ¿verdad? Es el aumento constante de los precios a lo largo del tiempo durante bueno, en el tiempo, durante determinados periodos de tiempo. Ok, entonces, si yo ya analicé la realidad, la definí la realidad, yo puedo tomar acción sobre esa realidad. Por ejemplo, ya tenemos la definición de lo que es la inflación. Ya sé lo que es la inflación, ya sé lo que lo causa, ya sé cuáles son los efectos. Entonces puedo tomar acción sobre eso. Estamos pasando un proceso de inflación, ¿verdad? ¿Alguien sabe más o menos cuál es el- la tasa de inflación que tenemos? ¿Alguien sabe cómo cerramos más o menos el año pasado? ¿Alguien tiene una idea? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. ¿Una idea cuánto cerramos el año pasado, 2020? Exactamente, Jonathan. 8%, que es un montón. El rango meta está entre 2 o 3. Es decir, para decir que estamos en una economía que está en total control desde el punto de vista de estabilidad, desde el punto de vista de control monetario, estamos fuera de ese rango. 8%. Entonces, yo analizo y estudio la realidad, es decir, analizado todo lo que ha pasado en el 2022 y yo sé que lo que está pasando se llama inflación. Y sobre eso actúo, tomo las medidas correctivas. Por ejemplo, todas las medidas que ha tomado el Banco Central de Reserva en lo que es la tasa de interés de referencia, principalmente, ¿verdad? En lo que es la tasa de interés de referencia. Entonces, ¿cuál es la finalidad? Saber analizar los hechos económicos para teorizarlos. Pero si ya tengo la teoría de esos hechos económicos, para tomar acción sobre esa realidad. Ok, por ejemplo, puedo ver, puedo ver que de repente la producción ha caído. Puedo ver que el empleo ha caído. Puedo ver que el consumo ha caído. Estoy en un proceso. Si hablamos de los ciclos económicos, estoy o entrando o estoy ya inmerso dentro de un proceso de contracción económica. Ya sé, la teoría me dice que estoy dentro de esa etapa. Entonces, como ya sé cuáles son los efectos, puedo tomar acción sobre eso. Mayor inversión pública, mayor disponibilidad de repente de liquidez dentro del sistema financiero, etc. ¿Verdad? Entonces, por eso es importante clasificar, por eso es importante conocer los diferentes hechos económicos que pasan, porque si yo sé lo que está pasando, puedo tomar acción sobre eso, puedo corregir eso que está pasando, llámese inflación, llámese deflación, llámese recesión, llámese etc. ¿Sí? ¿Listo? Entonces ahí tenemos eso de acá. Continuemos. Luego, en su separata, les hablan de dos maneras de analizar la economía, dos métodos de analizar la economía, desde el punto de vista inductivo y desde el punto de vista contrario, que sería el que está acá, este de acá, deductivo, ¿sí? Vamos con el primero, ¿sí? Vamos con el primero. Entonces, método inductivo. Vamos de lo específico, ¿sí? Vamos de lo específico a lo general, ¿sí? Vamos de lo específico a lo general. A ver, un momentito. Ya no veo, ya. Ya tengo que usar lentes, ya. Ay, ay, ay. Los años, los años. Los años, ya. Vamos. Sí, pues, mi ojito ya no ve. Vamos de lo específico a lo general. Entonces, ahí me hablan de algunos ejemplos. Entonces, acuérdense, ¿qué es lo que yo tengo que analizar? En este caso, vamos de lo específico. ¿Qué sería lo específico? Lo que está pasando en la realidad, ¿sí? Lo que está pasando en el día a día.
lo que está pasando a tu alrededor, analizo lo que pasa a mi alrededor. Ok, analizo los diferentes hechos, acontecimientos que están pasando en el mercado, en las interacciones entre las empresas. Cuando yo voy, digamos, a pagar algo, veo si mi dinero rinde más o rinde menos, etc. ¿Sí? Ese es el método inductivo. Voy de lo específico a lo general. Y vamos con algunos ejemplos. Ahí tenemos dos ejemplos muy palpables para la realidad peruana y que son parte de la canasta de consumo familiar, ¿verdad? El pollo y el pan. Somos polleros hasta por gusto, ¿verdad? Comemos pollito por todo lado, estofado de pollo, tu pollo a la brasa, tu pollo broster, no sé, pollo rostizado, pollo para todo, ¿verdad? Tu pan con pollo, ni qué decir del pan, ¿verdad? Paneros hasta por gusto. Entonces, si ustedes me han dicho por ahí 8%, de alguna manera, esto llamado inflación ha pegado sobre el precio de estos dos productos, ¿verdad? El precio bruto. Por ejemplo, el precio del pan aumenta, entonces consumo menos pan. ¿Cómo llego a esa conclusión? Sencillamente analizo el día a día de las personas. Voy a las panaderías, veo cuánto están comprando. A ver, les pregunto a ustedes, antes de la pandemia, ¿cuánto estaba el precio del pan? A ver, algunos de ustedes, ¿ayudan en la casa? A ver, dígame, vamos, ahí está. Micro abierto, micro abierto. Antes de la pandemia. Disculpe, bueno, que yo sepa, era 6 por un sol, si no me equivoco. Y ahora Sí. está 3 o 4 por un sol. 10 céntimos, así, a 10 céntimos, Giselle. 10 céntimos, Giselle. Gracias, gracias, Arijita. Sí, claro, claro. Estaba así más o menos, ¿verdad? Estaba 10 céntimos, Jenny, disculpa, Jenny. 10 céntimos estaba, o sea, podía 6 hasta 7 por un sol, ¿verdad? Ahora, ¿cuánto está? Ahora, ¿cuánto está? A ver, chicas, ahora, ¿cuánto está el precio del pan? ¿Cuánto está? 6 por un sol o 7. 3 panes por un sol. 3 panes por un sol. Definitivamente es un montón que ha subido, ¿verdad? Entonces, tú vas con tu sol a comprar pan antes de la pandemia, 2019, enero, febrero del 2020, ibas con un sol y te daban 6 o 7 panes, ¿verdad? Con bromato o sin bromato. Depende. Sin bromato, 6 panes. Con bromato, 7 panes, pero rico comías. Después de la pandemia y hasta ahora, vas con un sol y te dan o 4 o 3 panes. ¿Sí? 4 o 3 panes. Y ahí te das cuenta que la gente antes compraba más y ahora compra menos. Y sacas la conclusión de que si el precio de pan aumenta, disminuye el consumo de pan de las personas. ¿Sí? ¿Esa conclusión de dónde es? ¿Alguno tiene idea de dónde sale esa conclusión? Si el precio del pan aumenta, la gente compra menos unidades de pan. ¿Alguno tiene la idea de dónde es ese concepto? ¿A qué les parece? ¿A qué les suena ese concepto? Parto de algo específico, comprar pan, ir a las panerías y llego a un concepto general, que generalmente es una teoría o es una conclusión. Eso es la ley de la demanda, ¿verdad? ¿Qué dice la ley de la demanda? Si el precio sube, demanda, oferta no. Acuérdense, ustedes y yo estoy comprando pan. Entonces, soy demanda, ¿sí? Soy demanda, Renato. Demanda soy demanda, no soy oferta. Entonces, si precio del pan cuesta más, compro menos. Si es más barato, compro más. Parto de algo específico, como comprar pan, analizo esa situación que está pasando en el día a día, en la realidad de las familias, y llego a una conclusión general. Si el precio sube, la gente compra menos. Si el precio baja, la gente compra más. ¿Sí?
Parto de algo específico y llego a un concepto general, que en este caso es la ley de la demanda, ¿verdad? La ley de la demanda. ¿Qué he hecho? Como ya hay una teoría, he comprobado, he corroborado la teoría económica que ya existe acerca de esta realidad económica, ¿sí? Otra realidad es el precio del pollo. Definitivamente, el precio del pollo llegó a costar creo que 11 o 12 soles en algún momento, ¿verdad? Ahora ha bajado, pero indiscutiblemente es muy caro, ¿verdad? Y vuelvo a comprobar lo mismo. Si el precio del pollo está por las nubes, ¿qué hace la gente? Compra menos pollo, ¿verdad? Entonces, llego a la misma conclusión. Si el precio sube, la gente compra menos kilos de pollo o menos cantidad de pollo. Si el precio baja, la gente compra más cantidad de este producto. Entonces, ¿qué he hecho? He analizado la realidad, he analizado los hechos económicos, he corroborado una conclusión llamada ley de demanda. Parto de lo específico y llego a algo general. Obviamente ese concepto de ley de la demanda ya existe, ya ha sido creado, pero imaginémonos que estamos en las etapas de inicios de la economía, dentro de lo que sería la escuela neoclásica. Imaginemos ese análisis que hicieron esos estudiosos para llegar a esa conclusión que actualmente estamos estudiando y estamos viendo en los ejemplos del pan y del pollo, ¿sí? Entonces, analizamos algo específico y llegamos a un concepto general, ley de la demanda. Vamos con el otro tipo de análisis. Entonces, en este caso, quiero... Sí, sí, acá estoy. Dígame, Sí, alianzo su profesor. manito. Un ejemplo Dime. también podría ser con esta Navidad del precio de los pavos. Debido a su aumento de la oferta y la demanda, se buscaron alternativas como era el chancho o el pavo. Y debido a esto también hubo un aumento en su consumo. Y debido a como los productores veían que su consumo aumentaba, el precio también subía. Y esto es como un círculo que nunca se acaba, debido a que también los productores medios se aprovechan de este aumento para sacar un poco más de ganancia. Una de las cosas que tienen que entender en la economía es todo está encadenado. Tú lo has dicho muy bien, hijo, todo está encadenado. Entonces, a veces una decisión económica que se toma desde el ministerio tiene que ser bien pensada, porque si la tomamos mal, puede generar toda una cadena que en vez de ser positivo, es negativo. Efectivamente, ¿qué hemos analizado? El consumo de pavo de las familias, ¿verdad? El pavo está por las nubes también. ¿Qué ha hecho las personas? Se han ido al pollo, se han ido a la codorniz, se han ido al chancho. Entonces, ¿qué he comprobado de alguna manera? He comprobado que si el precio del producto, digamos, X, se eleva, ¿qué pasa con la demanda del producto Y? Que es otro concepto de la ley de la demanda. ¿Qué pasa? Se incrementa, ¿sí? Se incrementa. Y eso lo vamos a ver en la semana de demanda. Entonces, he comprobado en el día a día que ese concepto teórico, que ese concepto general, sí, se corrobora, ¿verdad? Corrobora. Entonces, continuemos. Gracias por ejemplo. Entonces, algo muy importante que puede ayudarles a ustedes. Ustedes dentro de sus separatas tienen teoría, ¿verdad? Es teoría. Pero la teoría sin el ejemplo no calza, ¿verdad? Entonces, mucho de lo que ustedes van a ver a lo largo de sus preguntas, de sus semanas, o si me van al examen general o directamente, es que se estudia bastante la realidad económica, es decir, los hechos económicos. Por ejemplo, lo que mencionó su compañero, un ejemplo de examen, de una pregunta de examen es lo que está preguntando. En el día a día, en fiestas, las familias acudieron a los mercados para comprar el pavo.
una ave característica de estas fechas. Pero ante el incremento de su precio, ¿qué pasó con la demanda? ¿Qué pasó con la demanda de los productos sustitutos, por ejemplo? ¿Cuál hubiera sido la respuesta? Se incrementó, ¿verdad? Se incrementó. Entonces, algo así se podría hacer una pregunta para un examen sin ningún problema, ¿verdad? Entonces, continuemos. Entonces, en el segundo método deductivo, ¿qué hacemos? Partimos de lo general para corroborar algo específico. Es decir, partimos de la teoría. Por ejemplo, ahí tenemos la teoría. Si el precio sube, la cantidad demandada baja. Eso me dice la teoría económica. Eso han sacado como conclusión los estudiosos de la economía, ¿verdad? En algún momento se estableció este concepto como regla general que pasa dentro de la economía. Entonces, quiero corroborar si esto es lo que efectivamente está pasando en la realidad, en el día a día, en los mercados. Voy a comprar pan y me doy cuenta que ahora ya la gente sale de las panaderías, sale de los lugares donde vende pan con menos cantidad de pan. Antes las personas salían con 6, 7 unidades, ahora salen con 2, 3 y ponle 4 panes. ¿Qué estoy comprobando en la realidad? Que esa teoría se está cumpliendo en la realidad, ¿sí? En la realidad. Miren estos de acá. Y no es broma, eso de ahí, ese recorte de ahí, es un recorte que salió, me acuerdo, en un noticiero. Y así ponía, estimados clientes, a partir de este día se incrementará el costo del pan. Así ponía, porque a veces la gente reclamaba, no sabía por qué costaba el pan. Entonces, estoy comprobando en situ, en el día a día, en el mercado, en las panaderías, que efectivamente esa ley de demanda se está cumpliendo. El precio está por las nubes. Este año ha habido 8% de inflación. Ese precio de pan se ha incrementado. La gente sale en las panaderías con menos pan. Eso es el método deductivo, ¿sí? Método deductivo. Vamos con el análisis y el estudio del pensamiento económico a lo largo del tiempo, ¿sí? A lo largo del tiempo. Entonces, vamos con nuestro primer amigo, Platón. Entonces, estamos históricamente dentro de lo que sería la edad antigua, ¿sí? Situémonos, pues. Estamos dentro de lo que sería Grecia. Grecia no es un país exactamente, ¿verdad? Grecia es un conjunto de ciudades, estados, polis, cada una administrada de acuerdo a su ideología o su manera propia de administrar una ciudad. Y en ese contexto surgen lo que son los filósofos, ¿verdad? Los filósofos, los estudiosos que básicamente tenían conocimiento de casi todas las materias en esa época, ¿verdad? Entonces, ahí tenemos a nuestro amigo Platón, que plantea lo que se llama una ciudad ideal, una polis ideal. Acuérdense, en ese momento la gente comienza a vivir en un lugar común, en un territorio físico en común, llamado polis. Entonces esa gente necesita organización, esa gente necesita satisfacción de necesidades, esa gente necesita orden, esa gente necesita dirección. Y nuestro amigo Platón analiza cómo se puede controlar, administrar, corregir para construir una polis ideal, una polis en donde haya justicia, una polis en donde haya equidad. Y es lo que plantea en los conceptos que vamos a ver dentro de un momento, ¿sí? Entonces, nuestro amigo Platón analiza la estructura política y económica de un Estado ideal, ¿sí? Estructura política y económica de un Estado ideal. La estructura política, estamos divididos, y económica de un Estado compuesta por gobernantes, guerreros y artesanos, ¿sí? Entonces, en ese triángulo que tienen ahí, tenemos tres clases sociales.
En la clase de arriba están los filósofos. Para él, el filósofo era la persona más instruida, más capacitada, y como ustedes lo van a ver en su curso de economía, de filosofía, el sabio. Entonces era la persona más preparada para poder dirigir los destinos de una ciudad. Luego estaban los guerreros, quienes estaban preparados para la actividad de defensa interna y defensa foránea, ¿verdad? Y los artesanos y eh, labradores o las personas que se dedicaban a las actividades manuales, ¿verdad? Agricultura, construcción de puentes, acueductos, etc. Entonces, nuestro amigo Platón planteaba que cada grupo social tenía una determinada actividad dentro de la polis. Cada grupo tenía que desarrollar una determinada actividad de la polis. Entonces, si yo me dedico a esa actividad, me voy a volver experto, especialista. Entonces, dos conceptos que plantea nuestro amigo Platón. Platón plantea primero la división de clases sociales, las tres clases sociales. Cada clase social tiene que realizar una actividad específicamente dentro de la sociedad, dentro de la polis. División de trabajo, eso significa división de trabajo. Y si yo me perfecciono y si yo continúo en el tiempo haciendo esa actividad, ¿qué voy a lograr? La especialización. Entonces, nuestro amigo Platón nos habla de dos conceptos, división de trabajo y especialización, que hasta ahora seguimos hablando. Cada persona tiene que tener un papel, un rol dentro de la sociedad, ¿sí? Cada persona tiene que tener un rol y un papel dentro de la sociedad. Y si yo lo hago, lo realizo de manera constante, repetitiva, voy a lograr especializarme. Entonces, si yo estoy ordenado, sé lo que tengo que hacer y hago las cosas correctamente, voy a lograr que la polis se desarrolle y progrese y por ende podamos de alguna manera satisfacer las necesidades todos los involucrados, ¿sí? Entonces nos habla de estas tres clases sociales. Cada clase social tiene una tarea dentro de la sociedad, división de trabajo, y si esa tarea se hace de manera constante y permanente, especialización. ¿Qué más? Nuestro amigo Platón también habla del concepto de la ganancia o lucro, ¿sí? Para Platón, de alguna manera, el dinero no es algo malo, ¿verdad? El dinero no es algo malo. ¿Qué es lo malo? A ver, ¿qué es lo malo directamente? ¿El dinero es algo malo? No. ¿Cuál es el problema del dinero? El problema del dinero es que si es utilizado de una manera incorrecta, perjudico al otro. Me beneficio a mí, perjudicándote a ti. Yo gano con el interés, pero te estoy cobrando en demasía. Entonces, yo gano, te perjudico, estoy creando injusticia, estoy creando desigualdad y en todo caso no estoy yendo a favor de los valores que yo como filósofo estoy proponiendo para una sociedad. Entonces, el interés, el lucro, la ganancia en desmedida genera desigualdad, genera malestar y va a generar pues algo llamado injusticia dentro de la polis. Eso no debe pasar, ¿sí? Él considera que esa situación no debe pasar directamente. ¿Qué más? Adicionalmente, lo que les dije, el que debe controlar, el que debe administrar, el que debe ordenar, el que debe dirigir los destinos, siempre tiene que serle preparado, es decir, un filósofo. A ver, imagínense, Platón se presenta a un gobernante y le dice, así a secas, tú no eres el más preparado, si no debes ser un filósofo. ¿Qué hubieran sentido ustedes? Les pregunto, ¿qué hubieran sentido ustedes si hubieran sido ustedes los gobernantes? Tienes un gobernante, yo como Platón voy, expongo mis ideas políticas y económicas de lo que debe ser una polis correctamente, te escucho. ¿Cómo se sentirían ustedes, chicos? A ver,
Si Platón te dice que tú no eres el más preparado, sino debe ser un filósofo. ¿Qué sentirían ustedes? Definitivamente se sentiría mal, ¿verdad? Definitivamente se sentiría mal. ¿Qué se cree, verdad? Me está diciendo que yo no debería estar acá, ¿verdad? Debería estar otro. Entonces, así como ustedes lo han escuchado, de alguna manera las ideas de Platón fueron fuertes para la época en donde lo propuso. Obviamente no tuvo cabida porque nadie quería dejar pues su cargo o nadie quería dejar pues de ser la cabeza de una polis, ¿sí? De una ciudad. Ahora, ¿qué más plantea nuestro amigo Platón? Platón plantea que la cabeza, es decir, los filósofos encargados de asignar los recursos a las personas que lo necesiten. En este caso, ¿quiénes eran las personas que definitivamente necesitaban recursos? Para él, los niveles de abajo, es decir, la clase, los artesanos, los obreros. Tanto los gobernantes como la parte militar consideraba que no debían tener ninguna posesión dada dada por el gobernante, porque ellos servían a la sociedad, no debían servirse a la sociedad. Esto como una manera de evitar el abuso de poder, esto como una manera de evitar la corrupción. Entonces, los bienes, la propiedad privada debía ser solo posesión de quién? De los niveles de abajo, del nivel de abajo, es decir, de los obreros, de los artesanos. Tanto los guerreros como los gobernantes, de alguna manera, debían estar desligados de toda propiedad privada, ¿sí? De toda propiedad privada. Entonces, miren, imagínense, desde esa época este señor ya analizaba y veía este concepto que ahora lo estamos viendo, lo seguimos viviendo llamado corrupción, ¿sí? Corrupción. Entonces, imagínense, yo controlo todo, yo asigno a cada quien lo que le corresponde. ¿Qué sistema económico le suena eso? Yo controlo todo y yo le doy a cada quien lo que le corresponde. ¿A qué le suena eso? A ver, chicos. Renato, Nelly, Xiomara, Giselle, Antonio, Jonathan. Yo controlo todo y yo asigno los recursos a cada quien. ¿Como en Cuba? Exacto. Digamos, estamos hablando de, sí, como en Cuba, Venezuela, exactamente, pero son como híbridos, o sea, no respetan exactamente lo que en paz descanse Marx propuso, pero sí, no está, o sea, él no dijo comunismo, sí, por si acaso, pero si analizamos bien la teoría, él está proponiendo algo que después nuestro amigo Marx va a proponer con el nombre de comunismo, ¿sí? Básicamente es eso, el Estado es dueño de todo y el Estado como tal asigna a cada quien lo que le corresponde. Esa intermediación entre oferta y demanda yo lo elimino. Entonces yo asigno a cada quien lo que le corresponde y se acabó, ¿verdad? Entonces, en esa época ya lo que proponía nuestro amigo Platón, ¿verdad? Obviamente no lo dijo con esas palabras, pero ya estaba, dictadura no, ya estamos yéndonos al extremo. Comunismo, no nos vayamos al extremo, ¿sí? Listo, continuemos. Entonces, luego, ustedes han visto y ya verán en la clase de filosofía que la forma de enseñar era alumno-discípulo, ¿verdad? Disculpen, maestro-discípulo, ¿verdad? Maestro-discípulo, y ahí tenemos a todos los estudiosos, a todos los filósofos que han pasado un poquito a la historia. Entonces, nuestro amigo Aristóteles era discípulo de Platón. Llega un momento en donde el discípulo tiene que partir porque tiene que separarse de su maestro y tiene que crear su propio pensamiento, tiene que crear su propia escuela filosófica y a partir de ahí comienza a crear sus propias teorías, sus propios conceptos, etc., ¿verdad? Etc. Entonces, ¿qué hemos dicho hace un momento? Nuestro amigo Platón considera que la propiedad privada solo es para la clase de abajo, la clase intermedia, es decir, la clase militar y la clase de gobernantes, no debe poseer propiedad privada. Yo asigno a cada quien lo que le corresponde. ¿Sí? Listo.
nuestro amigo Aristóteles, hay algunos puntos que está a favor y hay otros que está en contra, ¿sí? Entonces, vamos con los conceptos que tienen en su separata. No acepta la concepción del estado ideal de su maestro Platón. O sea, sí considero que hay clases, sí considero que el gobernante debe asignar a los recursos, pero cada quien, cada clase social puede conseguir, puede obtener propiedad privada, ¿sí? Sin necesidad que el gobernante le esté diciendo o el gobernante le esté asignando, ¿sí? Esa es la diferencia. Yo considero que los militares, la parte militar, el que se dedica a la defensa, puede obtener tierras, puede obtener propiedades, puede obtener de alguna manera una vivienda por sus méritos, sin que interfiera, sin que modifique el progreso, el desarrollo de la polis. Ese era el concepto que tenía nuestro amigo Aristóteles, ¿verdad? La economía administrada promueve la justicia, la paz y la estabilidad en la sociedad. Sí, eso es compartido con su maestro, ¿verdad? Alguien que administre correctamente la polis crea justicia, crea paz y crea estabilidad directamente, ¿verdad? Necesito a alguien que mueva correctamente las cosas. La propiedad privada para todas las clases sociales promueve la eficiencia económica. Cada quien en su clase, donde esté, puede generarse los recursos necesarios para progresar. Yo puedo obtener tierras, yo puedo obtener propiedades por mi propio esfuerzo. Y la suma de esfuerzo de todos genera el desarrollo y la eficiencia económica pues de la polis, ¿verdad? De la polis. Igual, él también condena la usura, condena el lucro, ¿verdad? Porque eso va a crear desigualdad, va a crear injusticia, etc. Y ahí tenemos un pequeño extracto de algo que está en alguno de sus escritos. Por lo pronto, el Estado más perfecto es evidentemente aquel en que cada ciudadano, sea el que sea, pueda, a merced de las leyes, practicar lo mejor posible la virtud y asegurar mejor su felicidad. Es decir, cada quien tiene el potencial de poder conseguir lo que desee. Cada quien, independientemente de la clase que tú estés, puede obtener propiedad privada, puede obtener riqueza, puede obtener bienes y, por ende, su propia felicidad. A diferencia de nuestro amigo Platón que consideraba lo contrario. ¿Sí? Contrario, ¿sí? Listo, continuemos. Ahora, definitivamente, al hablar de de Platón y al hablar de Aristóteles, obviamente estamos hablando de textos filosóficos, ¿verdad? Estamos hablando de textos filosóficos. Y dentro de sus escritos hay conceptos, se extrae conceptos que de alguna manera hablan sobre la economía. Al ser personas sabias, al ser personas bien intelectuales, en su hablar pueden estar hablando pueden tocar varios temas, temas económicos, temas filosóficos, temas sociales, etc. ¿Sí? Entonces tengan en cuenta eso, por favor, chicos. Luego vamos a la Edad Media, pasamos a la Edad Media. En la Edad Media, un poquito el contexto. Básicamente estamos hablando de el rey y estamos hablando de la Iglesia Católica. Había un dualismo de poder, digamos, ¿verdad? Había un dualismo del poder en donde básicamente era la figura del Papa y teníamos al rey, ¿sí? Y mucho de lo que se analiza, de lo que se estudia de la época, está ligado a la teología católica, ¿sí? Por eso, mucho de las referencias que tenemos de esta época, estamos hablando de padres de la iglesia, estamos hablando de personas estudiosas de teología, etc., ¿verdad? Listo, entonces, vimos en la etapa, en la edad antigua, tres niveles o tres clases sociales. Acá también hablamos de niveles o clases sociales. Primero está el rey. El rey es dueño de todo, ¿verdad? Yo soy dueño de las tierras, yo soy dueño de las propiedades, yo soy dueño del agua, del río, de los animales, de todo. Yo soy el dueño de todo.
luego sigue los nobles o los caballeros feudales, ¿verdad? Los caballeros feudales, luego sigue el clero y los campesinos. Básicamente esa era la estructura de la sociedad en esa época, ¿verdad? Entonces, vamos con algunos conceptos que tienen en su PPT. El feudalismo es la organización económicamente dominante, ¿verdad? El señor feudal el señor feudal que administra los recursos, los bienes que son de propiedad del rey. El hombre medieval no estaba interesado en el intercambio del bien, sino en la justicia, ¿sí? Sino en la justicia del intercambio. Ahora, ¿dónde van a ver eso llamado justicia del intercambio? En los escritos, por ejemplo, de Santo Tomás de Aquino, en los escritos de San Agustín, en donde básicamente estos dos teóricos, estos dos estudiosos analizan el precio de los productos, el precio de los bienes. Las cosas se intercambian, ¿verdad? Yo te doy un producto y tú me das a cambio dinero. Ese proceso de intercambio se daba en esta época. Ahora, el análisis que hacían estos estudiosos llamados Santo Tomás de Aquino o San Agustín es cuál debe ser el precio correcto a cobrar por un producto en el mercado, en ese intercambio. Porque si tú cobrabas de más, caías en usura. Y si tú cobrabas menos, pues caías en demedro del comerciante o del productor de ese producto, ¿verdad? Entonces, lo que estos estudiosos en esa época analizaban era cuál debe ser el precio correcto. A ese concepto se le llamaba el precio justo. ¿Cuál debe ser el precio justo a cobrar por un bien o por un servicio? ¿Sí? Por un bien o por un servicio. A ver, un ratito, disculpen, disculpen. Disculpen, chicos, disculpen, pequeño. Entonces, estamos en la etapa medieval, en donde los estudiosos de la época, sus escritos están ligados con el concepto de la teología. Estamos dentro, por eso, padres de la iglesia, por esos teólogos, por eso estudiosos de la fe, de la religión católica, están como fuentes dentro de sus separatas, ¿verdad? Santo Tomás de Aquino, tenemos también a San Agustín, etc. Un estado donde el rey es dueño de todo, y luego siguen los nobles, el clero y los campesinos, ¿verdad? Los campesinos. Entonces, surge el intercambio, hay intercambio de productos entre las personas, los estudiosos comienzan a ver que
hay un precio que se cobra y hay un precio que se paga por esos productos, y la pregunta a responderse y la pregunta que comienzan a analizar, ¿cuál es el correcto precio que se debe cobrar por eso? A eso se llama el precio justo, ¿sí? A eso se llama el precio justo. Listo, continuemos, chicos. A ver, ¿qué más tenemos? Definitivamente se condena la usura, ¿sí? Se condena la usura porque la usura genera injusticia, la usura genera el aprovechamiento de uno sobre el otro. Y eso definitivamente dentro de las enseñanzas de la religión católica no es correcta, ¿verdad? Se busca el bien común. El bien común debe primar sobre el bien particular, ¿sí? El bien común debe primar sobre el bien particular. Y definitivamente, si tú cobras en demasía, caes en usura, tú estás ganando y estás perjudicando al otro. Y eso no va de acuerdo a los lineamientos que la Iglesia pide, ¿verdad? Que la Iglesia Católica pide. Ahora, ¿qué hemos dicho? Hay un intercambio, ¿sí? De productos. Las personas de los campos comienzan también a establecerse en lugares físicos, y esos lugares físicos tenían la característica de tener un castillo, y alrededor del castillo pues se establecían el, la, las personas, ¿sí? Teníamos personas que establecían actividades de intercambio. Comienza a aparecer lo que se llama los mercados. ¿Qué es un mercado? Es un lugar donde la oferta y la demanda se encuentran. Entonces había personas que fabricaban diferentes productos y lo comercializaban y lo intercambiaban alrededor de el castillo del señor feudal. ¿Sí? Alrededor del castillo del señor feudal. Hasta acá, chicos. ¿Alguna pregunta? ¿Algo que quieran preguntar? Nada. ¿Todo correcto? Todo correcto. Listo. Entonces, Edad Media, los conceptos ligados con la teología católica, los autores, los exponentes ligados con la religión católica, padres de la Iglesia Católica, teólogos, estudiosos de esta religión, que se busca el bien común sobre el bien particular. El bien común sobre el bien particular. El rey es dueño de todo, pero el rey, ¿qué hace? Sus bienes, sus propiedades, los delega para que otros lo trabajen, otros lo administren y reciba a cambio una renta. Yo doy mis tierras, doy mis propiedades a los señores feudales, doy mis propiedades, doy mis tierras a el clero para que lo administren, para que lo utilicen a cambio de una renta, ¿verdad? A cambio de una renta, a cambio de una retribución. Las personas comienzan a habitar alrededor de los castillos feudales porque buscan protección, porque buscan de alguna manera esos recursos escasos. El, el señor feudal les da las tierras, le da las propiedades para que lo administren, para que lo produzcan, a cambio de protección, a cambio de seguridad, a cambio de la alimentación, ¿verdad? A cambio de alimentación. Aparece el concepto del mercado. Comenzamos a ver pequeños núcleos de personas que realizan actividades en común, por ejemplo, artesanía, por ejemplo, orfebrería, por ejemplo, el tema del trabajo del fuego, del hierro con el fuego, y comienzan a intercambiar esos productos. Surge lo que se llama actualmente los mercados. Continuemos. Luego hablamos del mercantilismo. ¿Cuál es el concepto? Tenemos países por un lado y por el otro lado tenemos lo que se llama las colonias. ¿Dónde habían colonias? En todo el mundo. En África, en Asia, en América Latina, en toda América realmente, ¿verdad? En toda América, ¿verdad? En las diferentes islas alrededor del mundo, etc. Entonces, ese era el contexto. Tenemos países como Inglaterra, como España, como Portugal, que tenían colonias en todo el mundo, ¿verdad? ¿Y qué obtenían de esas colonias? Recursos, recursos vegetales, minerales, hasta seres humanos, ¿verdad? En abundancia. Entonces, ese es el contexto sobre el cual
vamos a analizar esto llamado mercantilismo, ¿sí? Esto llamado mercantilismo. Listo. Entonces, la riqueza se basa en el comercio y en la circulación del dinero. Entonces, estamos diciendo que por un lado tenemos países y por el otro lado tenemos colonias que tenían esos países. Hay abundancia de recursos, hay abundancia de recursos minerales, hay abundancia de recursos de personas, hay abundancia de recursos vegetales, etc. Dos actividades se desarrollan en ese periodo: el comercio y ¿qué cosa más? ¿Cuál es el otra actividad que está en su texto que se desarrolla? Creo que no está ahí, ¿verdad? No está. ¿Qué otra actividad más se desarrolla? El comercio y las manufacturas. Dos actividades que se desarrollan, ¿verdad? El comercio, porque hay productos que se van a comprar y vender, y la manufactura, porque yo proceso esos productos. Pero ¿a cuál le ponen más énfasis? Al comercio, ¿sí? Al comercio. Es decir, al vender principalmente, al comprar y vender diferentes productos alrededor del mundo. ¿Por qué le pone más énfasis al comercio? Porque el comercio es la actividad económica que me permite obtener dinero, acumular dinero, atesorar dinero. Y en esa época, ¿cuál era el dinero que circulaba? Estamos hablando de monedas de oro y plata. Entonces, un país es más rico, más poderoso cuando tiene más dinero, cuando atesora más dinero. Es decir, oro y plata, ¿verdad? Entonces, ¿y cuál es la actividad que me va a permitir obtener más dinero? El comercio. Entonces, recapitulando, por un lado tenemos países como Inglaterra, Portugal, España, que tienen colonias alrededor del mundo. ¿Qué obtienen de estas colonias? Recursos en abundancia: animales, vegetales, minerales, seres humanos. Desarrollan dos actividades, definitivamente: la manufactura y el comercio. ¿A cuál le pone más empeño? Al comercio, porque de acuerdo a su análisis, el comercio es la actividad que me va a permitir obtener dinero. En ese intercambio de dar un producto y recibir a cambio algo, voy a atesorar dinero. ¿A cuál le pone más punche? Directamente a las actividades de exportación, porque si yo exporto, yo vendo, va a ingresar a mi país dinero, a diferencia de la importación, ¿verdad? ¿Qué otra característica tenemos dentro de esa época? Hablamos de que el Estado como tal es un Estado intervencionista. ¿Qué significa eso? Yo estoy en todo lo que sea. Yo decido qué hacer, cómo hacer, a quién darle mi apoyo, a quién quitarle mi apoyo. Yo estoy metido en todas las actividades económicas, ¿sí? Entonces, por eso se llama intervencionista. Si hablamos de intervencionista y proteccionista, que lo vamos a ver entre un momento, ¿sí? Vamos, sigamos la hilación de lo que tienen ustedes ahí. Si hablamos de vender y comprar diferentes productos, diferentes factores, hablamos de actividades de comercio exterior, ¿sí? Actividades de comercio exterior. Entonces, ¿qué preferían ellos más? ¿Vender o comprar? Vender, ¿sí? Vender. Es decir, cuando a un país ingresa mayor cantidad de dinero del que sale, eso se llama balanza comercial favorable, que es el concepto que tienen ahí: balanza comercial favorable. Cuando un país ingresa la mayor cantidad de dinero y tiene más dinero del que ha salido, eso se llama balanza comercial favorable, por favor, ¿sí? No se olviden eso de ahí. Ok, entonces ahí tenemos eso de ahí. ¿Qué más? Otra cosa que ellos también desarrollan es lo que se llama el proteccionismo, ¿sí? Es el proteccionismo. ¿Qué es el proteccionismo? Es defender mi economía frente a la economía foránea, ¿sí? Defiendo mi economía frente a la economía foránea.
Entonces, imaginémonos que yo soy un país que vendo mis diferentes productos alrededor del mundo. Y estoy hablando en la actualidad, vendo mis productos alrededor del mundo. Produzco textiles, soy un país que produzco textiles. Industria nacional, industria textil, produce textiles. También ingresa textiles de China, mucho más barato, mucho más variado y en mayor cantidad. Como yo soy proteccionista, ¿qué es lo que siempre voy a defender? Mi industria nacional frente a la industria foránea. Entonces, ¿qué medida tomaría? Una medida proteccionista. Por ejemplo, elevo los aranceles al ingreso de productos chinos. Hago que los productos chinos ingresen con mayores costos y al ingresar con mayores costos, al competir con los textiles peruanos, pueden estar mucho más caros o pueden estar por ahí. O sencillamente decido no ingresa textiles chinos al Perú. Eso se aplicaba en esa época, es decir, yo determinaba que sencillamente no ingresase ningún producto o ingresase una determinada cantidad o de repente ingrese algo con algún cargo tributario que hacía que ese producto costase mucho más en mi país. ¿Sí? Entonces, hasta acá, chicos, ¿alguna duda? ¿Algo por ahí? ¿Nada? ¿Todo está bien o no me están entendiendo? ¿Todo está bien? Sí, Jonathan, ¿todo está profesor, bien? todo claro. Todo está claro, sí. Ok, correcto. Listo. Entonces, ahí tenemos eso. Entonces, ¿qué conclusión del mercantilismo? Proteccionismo, intervencionismo, balanza comercial positiva. De las actividades económicas desarrollaron el comercio, porque el comercio me da dinero, atesoro dinero, acumulo dinero y como tal soy un país más rico, soy un país más desarrollado y soy un país más poderoso. Eso es lo que de alguna manera estipulaban y proponían los estudiosos del mercantilismo de este punto de la historia, ¿sí? De este punto, todo bien. Ok, correcto, todo bien. Listo. Ah, sería bueno verle su cara a todos, pero no los veo su cara. Pero bueno, al menos este grupo no se ha puesto, o sí se ha puesto. A ver, vamos a ver. No, no todos se han puesto. Porque hay otros que se ponen, no sé, se ponen la cara de Pikachu, hay como su, o su artista K-pop. Ay, algunos no, entonces no sé. Bueno, listo, continuemos. Muy callado, profesor. Sí, pues a veces no aparece, no aparece. Vamos, continuemos. Uy, ¿qué pasó? ¿Qué pasó acá? A ver, disculpen. No, sí. No, estoy acá. No sé por qué se fue la diapositiva. A ver, un ratito. Se fue solita. A ver, vamos a ver. ¿Qué Ah, pasó? ya lo veo. ¿Te apareció? Ya. No sé, se fue solito. A ver. ¿Ven la diapositiva ustedes? Ah, no, ya está apareciendo. No sé por qué. Creo que fue el internet, ¿verdad? Se desapareció la diapositiva. Ahora sí el internet, profesor. Sí, no sé. Se me bloqueó todo ahorita hace un momento. Todo. Reanudar. Ya, a ver, sí, ya apareció, ya apareció. Listo. Debe ser internet. Estoy como la publicidad del internet que han visto, ¿se acuerdan? Y ya contraté internet. ¿Y qué dijo la señora? No puedo decir eso. Ya, listo. Entonces, vamos con el siguiente movimiento o pensamiento económico. Estamos con la escuela
fisiócrata. La escuela anterior mercantilista, ¿qué proponía? Intervención total del Estado en todas las actividades económicas. Proteccionismo, intervencionismo, balanza comercial positiva, ¿sí? Balanza comercial positiva. La escuela fisiócrata, ¿qué propone? Lo contrario, ¿sí? Lo contrario, es decir, que el Estado salga de la actividad económica, que el Estado deje de controlar, que el Estado deje ese intervencionismo, que deje libremente a las diferentes clases sociales actuar de la mejor manera. Para los fisiócratas, la riqueza de un país se basa en la actividad económica que genere mayor riqueza y menores costos de producción. Es decir, el mayor excedente, que genere el mayor excedente. Luego de analizar las diferentes actividades, ellos determinan que la actividad que va a generar riqueza a un país es la actividad de la agricultura. ¿Por qué? Imaginemos, soy un productor, tengo mi empresa. Imaginemos las empresas en esa época. Pues, para tener una empresa tenías que tener plata como cancha, tipo Acuña, ¿verdad? Clache. Y imaginémonos los procesos en esa época. Estamos antes de la revolución industrial. Es decir, imagínense cómo se hacían los productos de manera muchas veces artesanales, manuales, en donde básicamente era ensayo y error. Tenías muchas pérdidas. ¿Qué es lo que pasaba? Pues tenías que tener plata, bastante plata, y tu proceso productivo podía ser bueno o sencillamente podías perder todo haciendo un producto, ¿verdad? En cambio, si tú le ibas a la agricultura, en la agricultura el aire está ahí, el sol está ahí, la tierra está ahí, el agua está ahí, hasta ahí no has gastado nada, ¿verdad? Tu esfuerzo, yo empleo mi esfuerzo y un poco de semillas y paciencia, ¿verdad? Es decir, empleaba poco, bueno, mis costos eran mínimos y 1 hectárea, 2 hectáreas, 3 hectáreas podría producir un montón. Entonces, bajo ese análisis, en donde menores costos y mayor excedente, la actividad de la agricultura era aquella que generaba iba a generar y debería generar riqueza en los países. Ese era el análisis de los fisiócratas, ¿verdad? El factor tierra, ¿sí? La mejor administración de la tierra, los recursos naturales. Entonces, si dan cuenta, es un cambio radical, ¿verdad? Es un cambio radical. Por eso se dice que proponían la administración, el gobierno de la naturaleza, ¿sí? Proponían el gobierno, la administración de la naturaleza. Entonces, ellos reconocían directamente el valor de los procesos de manufactura, de producción, pero al analizar pues definitivamente la actividad de la agricultura era la que generaba mayor excedente. Por ende, los gobiernos, los gobernantes debían enfocarse en desarrollar la actividad de la agricultura y el mejor uso de los recursos naturales. Y esto, si se desarrollaba correctamente, iba a generar riqueza en los países. Proponen que el Estado salga de ese intervencionismo, que deje actuar libremente a las diferentes clases sociales para que de alguna manera, de una manera libre, busquen satisfacer de la mejor manera sus necesidades. Y veamos a nuestro amigo Kesnay con su propuesta de tabla económica que ustedes lo tienen dentro de su separata. Él básicamente, ¿qué plantea? Plantea 3 clases sociales, que es lo que de alguna manera predomina en esa época. Tienes la clase productiva, que era la clase agricultora. ¿Por qué le llaman la clase productiva? Porque ellos son los que generan ese excedente. Y al generar ese excedente son los que generan la riqueza en los países. Por eso le llaman clase productiva. Luego está la clase propietaria, es decir, los dueños, los terratenientes, los dueños de esas tierras, ¿verdad? Yo hago que la gente produzca. Obviamente a cambio voy a recibir una compensación, ¿verdad? Y luego está la clase estéril, los que fabrican, es decir, los que están dentro de la parte productiva, o los comerciantes, los que venden los diferentes productos, porque
ellos no han generado algo, son los agricultores que han sembrado y han cosechado ese producto. ¿Y qué es lo que ve nuestro amigo Kesnay en esa tabla económica? Ve que hay un intercambio constante y permanente de productos, ¿verdad? Yo soy el agricultor, produzco productos, esos productos los doy pues al terrateniente, ese terrateniente los va a revender, los va a vender a algún comerciante o a algún fabricante que los va a utilizar en sus procesos productivos. A lo largo de esos diferentes intercambios, las personas intercambian productos y las personas intercambian dinero. Eso es lo que se da cuenta nuestro amigo Kesnay al plantear este llamado tablero económico, ¿sí? Tablero o tabla económica como ustedes lo tienen. Continuemos. Luego viene la escuela clásica. La escuela clásica, a ver, ¿qué más o menos he estado diciendo en la escuela, en el movimiento anterior? El Estado debe desligarse de intervenir en la economía. Es decir, la escuela fisiócrata comienza a sembrar las bases de lo que posteriormente la escuela clásica lo define como libre mercado. No hablan de libre mercado en la escuela fisiócrata como tal, sino plantean que el Estado debe desligarse de ese control que hace, ya como libre mercado, como tal, dentro de la escuela clásica, chicos, ¿sí? Dentro de la escuela clásica, ¿sí? Entonces, la escuela clásica aparece en el contexto de la revolución industrial. Hasta ese momento, ¿cómo se desarrollaban las cosas? De manera artesanal, de manera empírica, es decir, en el proceso había muchas mermas, muchos errores, muchos productos que perecían o se dañaban o sencillamente no salían de la línea de producción. A partir de este momento comenzamos a emplear máquinas, ¿sí? Comenzamos de la producción manual a la producción industrial, de la producción individual a la producción en escalas, en masa. Yo no produzco uno, sino produzco 20, produzco 30, produzco 50, produzco 10, ya produzco en cantidad, ¿sí? Estamos en ese contexto histórico, ¿verdad? La economía de libre comercio sin intervención del Estado. Eso es lo que plantean. La economía por sí sola, las personas, la familia, las empresas por sí sola pueden lograr la satisfacción de sus necesidades sin la intervención del Estado. Existe, como tiene la figura ahí, una mano invisible que hace que todos, de alguna manera, busquen, consigan lo que necesiten. Y la suma de la satisfacción de cada individuo suma para el bienestar total de la sociedad. ¿Sí? Entonces, cada uno es especial. Básicamente, el neoliberalismo es la escuela clásica desarrollada en algunos conceptos. Pero es eso, pues, el neoliberalismo es eso. Lo que vamos a estudiar dentro de un momento es replicar lo que dice la escuela clásica más algunos otros conceptos. Sí, sí, Nelly, efectivamente. Lo que pasa es que la escuela clásica se comienza a estudiar este concepto llamado libre mercado. ¿Qué hace la escuela neoliberal? Los desarrolla a mayor plenitud. Sí, lo desarrolla a mayor plenitud. Gracias por la aclaración. Entonces, ¿qué estamos diciendo acá? Estamos diciendo acá que el contexto es utilizar las máquinas, cambiar la mano del hombre por máquinas, cambiar la producción individual por la producción en serie. Estamos dentro de un contexto social diferente, ¿verdad? Entonces, definitivamente, ¿qué actividad económica se desarrolla? La manufactura, el sector secundario. Para la escuela clásica, el sector secundario, el sector manufacturero, es el que genera riqueza, es el que genera valor agregado. Al utilizar personas especializadas, al utilizar personas que estén
adecuadamente dentro de una actividad, realizando un oficio o realizando una actividad en específico. Es decir, la escuela clásica retoma dos conceptos de nuestro amigo Platón: división de trabajo y especialización. La manufactura, como tal, como actividad económica, va a generar productos con valor agregado. Esos productos con valor agregado se van a vender, ¿verdad? Y gracias a eso, un país va a obtener riqueza, un país va a ser más poderoso, un país va a ser más desarrollado. Pero para que se produzca eso, necesitamos personal capacitado, personal que esté directamente en una actividad en específico, personal especializado, ¿verdad? Esos son conceptos que lo vamos a retomar de la etapa medieval. ¿Qué más? El trabajo como fuente de riqueza. Sí, pues definitivamente la gente al trabajar va a generar bienes y servicios, y gracias al intercambio, gracias a la venta de esos bienes y servicios, se va a acumular, se va a atesorar riqueza, dinero, ¿verdad? Dinero. ¿Qué más? Bueno, acá tenemos a nuestro amigo Adam Smith, que es el padre de la economía. ¿Por qué es considerado el padre de la economía? Porque es la primera persona que hace un escrito, un libro, un tratado acerca de economía y habla acerca de estos conceptos. Todo lo que está anteriormente son básicamente escritos, conceptos, ideas que están dentro de alguna publicación de algún autor, pero no específicamente hablan sobre economía como tal. A partir de nuestro amigo Adam Smith, hablamos de economía como tal. Comenzamos a emplear términos económicos. Entonces, libre mercado, dejar que los diferentes personas, empresas, por sí mismos, busquen satisfacer sus necesidades. La suma del bienestar individual permite el bienestar global o total de la sociedad, ¿sí? Sigamos. Luego tenemos, como yo digo, a nuestro amigo Rojito, ¿verdad? A nuestro amigo Marx. Hasta ese momento, ¿qué estamos proponiendo como sistema de mercado? Cero intervención del Estado en la vida económica. Cada persona, cada individuo, cada empresa por sí mismo va a buscar de la mejor manera su bienestar por sí solo, como una ley natural. Cada individuo, cada empresa va a conseguir su bienestar. La suma del bienestar individual genera el bienestar general total de la sociedad. ¿Qué propone Marx? Lo contrario, ¿verdad? La lucha de clases como elemento necesario para una sociedad igualitaria y justa. Hasta ese momento, el capitalismo, ¿qué está generando? Injusticia, desigualdad, ¿sí? Injusticia, desigualdad. Unos pocos tienen mucho y muchos tienen poco. ¿Qué significa eso? Pocos tienen casi todos los medios de producción. Es decir, los capitalistas son dueños de casi todos los medios de producción. Y la mayoría, que son los trabajadores, lo único que poseen es su trabajo. Por ende, definitivamente, ¿quién va a recibir más en esta repartición injusta de renta o ingresos? El capitalista, ¿verdad? Entonces, es injusta, no es igualitaria. La propiedad privada de los medios de producción explica el origen de esa desigualdad. ¿Qué es lo que les he dicho? Pues, definitivamente, el capitalista es dueño de la tierra, es dueño de la fábrica, es dueño de la máquina, es dueño de todo. Y el trabajador es dueño únicamente de su trabajo, nada más. Entonces, él se da cuenta que los procesos productivos son gracias al esfuerzo, al tiempo, a la dedicación del trabajador. Y eso genera valor en la mercancía. Eso genera valor. Por ejemplo, yo estoy empleando tiempo, estoy empleando dedicación, estoy empleando esfuerzo al dar la clase. Y eso va a generar un valor para el servicio de la PRE. Y
no necesariamente eso es reconocido por el empleador. El empleador te paga lo que te quiere pagar. Y muchas veces eso que te paga es un salario, es una retribución mínima, que siempre va a hacer que tú seas pobre y el otro, es decir, el capitalista, sea rico. Eso debe desaparecer según los conceptos de nuestro amigo Marx. Y él habla de un concepto llamado plusvalía. ¿Qué es plusvalía? Es ese dinero que se supone que te deben pagar por tu esfuerzo, por tu tiempo, tu dedicación, o por lo que vales realmente, y no te paga el empresario. ¿Sí? No te paga el empresario. Imaginémonos algo. Eh, uy, vamos avanzando un poquito porque tenemos harta. Me das cuenta que hay un montón de ese parte. Imaginemos algo. Tú estás en el área de ventas. Vendes como 45.000. No, vendes 50.000. Cierras el mes con 50.000, pero tienes un salario fijo de 1.500. Hay una diferencia entre 1.500 y 50.000, ¿verdad? Por tu tiempo, por dedicación, por ser buena gente, por tener labia, floro, como dicen ustedes, he podido cerrar 50.000 de ventas, pero solo me pagan 1.500. Hay una diferencia entre lo que yo estoy generando, lo que yo estoy generando como valor agregado y lo que el empresario quiere y desea pagarme. Y eso es lo que se llama plusvalía. Entonces, de acuerdo a lo que propone nuestro amigo Marx, ¿qué nos dice ahí? No se trata de reformar la propiedad privada, sino de abolirla. Es decir, los medios de producción son para el pueblo. Los medios de producción son para la gente. ¿Sí? Directamente. Eso es lo que propone nuestro amigo. Una nueva distribución, una nueva clase social, una nueva distribución de los recursos, en donde el gobierno controle todo, asigne a cada quien lo que le corresponda, ¿sí? Y eso se llama lucha de clases sociales, ¿sí? Lucha de clases sociales que lo van a ver más a detalle dentro de su curso de filosofía. Luego la escuela neoclásica o neoliberalismo, como por ahí lo mencionó nuestra compañera Nelly. Hasta ese momento veníamos de los pensadores clásicos, por ahí se quiso dar una vuelta con Marx y sus seguidores, y ¿qué hace la escuela neoclásica? Retoma los postulados de la escuela clásica y los desarrolla, es decir, libre mercado. El Estado como tal no debe meterse en la vida económica. Por sí solo por sí solo el mercado va a conseguir el equilibrio entre los diferentes agentes económicos. Y si se dan cuenta, acá ya no hablo de clases sociales, acá hablo de agentes económicos, ¿sí? Agentes económicos. Otro concepto. A partir de la escuela neoclásica, el estudio de clases sociales ya no existe, sino se comienza a estudiar agentes económicos. ¿Y cuáles son los dos agentes económicos que son partícipes de la vida económica? La oferta y la demanda. Si queremos ponerle nombre a la oferta, las empresas, los comercios, la señora que te vende sanguchitos en las esquinas. Y si queremos ponerle precio a la demanda, no sé, Angélica, ahorita ustedes son demanda, ¿verdad? Están demandando un servicio de la PRE, o cuando uno va a comprar pan en una panadería. Entonces, los neoclásicos retoman los postulados de la escuela clásica y lo desarrollan. Retomo eso llamado libre mercado, retomo eso llamado que el Estado no se meta en la vida económica. El mercado por sí solo soluciona los problemas de los diferentes agentes económicos, ¿verdad? Exactamente. Entonces, comienzo a estudiar a los agentes económicos, comienzo a estudiar la oferta, cuáles son los hábitos, las costumbres, comienzo a estudiar la demanda, hábitos, costumbres, y veo y analizo las integraciones entre la oferta y demanda. Ahí tenemos la ley de la demanda, ahí tenemos la ley de la oferta, ahí tenemos la ley
de la oferta y la demanda, ¿verdad? Y también comenzamos a desarrollar teoría sobre la economía, comenzamos a ordenar la economía. Ahí está la división de la economía positiva y la economía normativa, etc. ¿Sí? Listo, entonces, eso de ahí. Concluimos. Luego viene Keynes. Hasta ese momento, ¿cómo era todo? Hasta ese momento básicamente era libre mercado, el mercado por sí solo soluciona los problemas de la vida, ¿verdad? Teoría como tal no existía mucha, teoría económica como tal no existía mucha. Y aparece un fenómeno que hasta ese momento no había sido estudiado y no había sido analizado en detalle. Ese fenómeno se llama depresión, ¿verdad? Ese fenómeno se llama depresión. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Depresión. Y con esto de que todo funcione sin que el Estado intervenga, definitivamente esto llamado depresión fue imposible solucionarlo. Yo no puedo ser mero espectador de lo que está pasando en la economía, no hacer nada y decir que el mercado por sí solo va a solucionar los problemas que está pasando. Yo veo desempleo, yo veo baja producción. Yo no puedo cruzarme de manos y decir que el mercado por sí solo va a solucionar todo. Y es ahí donde los estudiosos de esa época se dan cuenta que el libre mercado como tal no puede ser un sistema económico adecuado. Se necesita la intervención del Estado en lo necesario para ordenar, corregir, sancionar o dar el marco jurídico o el marco normativo para que las diferentes actividades funcionen. Por ejemplo, si hablamos de presión, hablamos de contracción de la producción. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? Tengo que promover la inversión pública, promover la inversión privada, generar mayores puestos de trabajo, generar, como se dice, como dicen ahí, una política expansiva, reducir los impuestos para que la gente tenga más dinero y al tener más dinero compre más, haya más demanda y si hay más demanda, las empresas se van a animar a producir más. Va a haber un mayor gasto público, genera un mayor gasto público, mayores compras de bienes y servicios. Y así todo se encadena para que la vida económica comience a mejorar, ¿sí? Eso es lo que se dan cuenta los keynesianos y definitivamente mercado libre como tal no funciona. Yo tengo que meterme en lo que es necesario. Luego sigue avanzando en el tiempo y vemos que surge otro fenómeno económico llamado inflación. Y ahí tenemos a nuestro amigo Milton Friedman. Y él de alguna manera analiza esta situación y se da cuenta que hay que analizar el manejo del dinero, es decir, la demanda y la oferta del dinero. Toda actividad económica, toda transacción, todo proceso económico demanda dinero. Y si no controlo el correcto flujo del dinero, eso puede generar una desviación y eso me puede llevar a problemas inflacionarios. Entonces, para los monetaristas, el principal rol del Estado dentro de una economía es el manejo de políticas adecuadas en el tema monetario. ¿Sí? En el tema monetario. Sigamos. División de la economía, ¿sí? División de la economía. La economía se divide en economía positiva y economía normativa. Economía positiva son los hechos tal y como son, sin ningún juicio de valor. Por ejemplo, me dijeron 8%. El 2022, la inflación cerró en 8.5%. Te estoy diciendo tal y como es la realidad, sin ninguna opinión, sin ningún juicio de valor. Y la economía normativa es la realidad económica con alguna opinión o lo que quiero que pase en la actividad económica o en la vida económica. Por ejemplo, este año
el Banco Central de Reserva, o sea, este año la inflación debería ser 6%. Debería ser 6%. Yo estoy dando mi opinión. Estoy dando un juicio de valor. O sea, lo que yo quiero que cambie de 8 a 6. Y para cerrar el último trimestre, cerrar entre 4 a 5%. Estoy dando mi juicio, estoy dando mi opinión de lo que debería ser el tema inflacionario. Eso se llama juicio de valor. Dentro de la economía positiva tengo la economía descriptiva. ¿Qué es la economía descriptiva? Su micrófono se apagó, profesor. Ya, disculpe, se apagó solito ya. ¿Qué es la economía descriptiva? Gracias. La economía descriptiva es lo que pasa en el día a día. Yo para sacar una conclusión, yo necesito analizar datos, necesito analizar la realidad. Por ejemplo, ¿qué es lo que hace el INEI, el Instituto Nacional de Estadística e Informática? Analiza información, hace encuestas. A partir de esos datos de las encuestas, yo saco cifras, saco números. Eso se llama economía descriptiva. La teoría económica, ¿qué cosa es? Son los conceptos económicos que tenemos. Conceptos sobre demanda, conceptos sobre inflación, sobre recesión, sobre depresión, sobre deflación, que de alguna manera me ayudan a mí como economista a poder intervenir en la realidad económica. Dentro de la teoría económica tenemos y analizamos dos vertientes, la parte microeconómica y la parte macroeconómica. Si yo analizo el día a día de las amas de casa que van y compran pollo, que van y compran, por ejemplo, en diciembre, van a comprar pavo, carne de pavo, y el pavo les sale caro y cambian el pavo por el pollo, cambian el pavo por el lechón, estoy dentro del campo de la microeconomía. Si yo sumo los consumos de las amas de casa en el Perú en un mes determinado, el consumo de aves de corral en un mes determinado, por ejemplo, estoy analizando la demanda total. Estoy dentro del campo de la macroeconomía. Cuando hemos hablado de la economía normativa, hemos dicho que ve juicios de valor, opiniones, es decir, analizamos leyes, analizamos normas, analizamos opiniones, analizamos juicios de valor. Dentro de la economía normativa tenemos la política económica, es decir, las acciones que se toman desde el gobierno para cambiar la realidad. Ok, la inflación ha sido 8.5% el 2022. Entonces, para iniciar el 2023, el Banco Central de Reserva alza la tasa de interés de referencia. Ha tomado una acción mediante una norma que trata de corregir esa situación de 8.5. Política monetaria. Este año, el gobierno de Dina Boluarte va a generar 2 nuevos bonos para ayudar a las familias más vulnerables a poder cubrir sus gastos en algunos productos de la canasta básica alimentaria. Política fiscal. Estoy dando una norma, una ley. Quiero cambiar una situación actual que de repente hay mucha gente que no le alcanza su dinero para comer. Una ley para cambiar una situación existente, ¿sí? Eso es política fiscal. La política fiscal tiene que ver con los ingresos, con los gastos, con el financiamiento del sector público. Bueno, eso ya lo hemos visto un poquito. Listo. Entonces, los problemas económicos también ya lo hemos definido, ¿verdad? Los problemas económicos, ¿qué producir? Oye, vacunas. ¿Cómo producir? Lo produzco a partir de la cepa de Wuhan,
lo produzco asociándome con una universidad o con otra empresa, lo produzco a partir de la cepa de Wuhan, la cepa de Omicron, etc. ¿Para quién producir? Para la gente, para niños, para jóvenes, para personas mayores, es decir, para todos. ¿Dónde producir? Produzco en Estados Unidos, lo produzco en la India, lo produzco en China, lo produzco en Asia, lo produzco en Inglaterra. ¿Y cuándo producir? ¿En cuánto tiempo se produjo la vacuna? ¿Se acuerdan? En 4 meses, creo, en 4 meses, 2, 3 meses y medio, más o menos, ya comenzamos a producir la vacuna, ¿sí? Entonces, estoy resolviendo un problema económico real, que lo hemos vivido hace poco, ¿verdad? Que lo hemos vivido hace poco. Ahora, vamos con los sistemas económicos. 3 sistemas económicos, es decir, cómo se maneja la economía en los países. 3 sistemas económicos. Economía de mercado, economía de planificación central y economía mixta. Economía de mercado es lo que vimos en la escuela clásica. Economía de planificación central es lo que vimos con nuestro amigo Marx. Y economía mixta sería una mixtura entre ambas. A ver, decir economía de mercado podría funcionar en la actualidad, una economía 100% de libre mercado, dejar que todos actúen a su libre albedrío, dejar que el mercado por sí solo solucione las cosas, ¿podría ser factible? Definitivamente no, ¿verdad? Definitivamente no. La economía de planificación central, yo te asigno los recursos, ya por ende el mercado desaparece, yo te doy a cada quien lo que hay, lo que necesitas. Hay algunos países que emplean este sistema, ¿verdad? Pocos, reducidos, ¿verdad? Lo que empleamos, o lo que la mayoría de los países emplean, es lo que se llama la economía mixta. Yo intervengo cuando es necesario para corregir, ordenar, sancionar o directamente plantear la estructura de una determinada actividad, ¿verdad? Yo planteo el sistema jurídico, el sistema normativo para que las actividades funcionen correctamente, ¿sí? Correctamente. Vamos. Ya, vamos con este de acá. El problema de la escasez. ¿Se acuerdan que hablamos en la primera separata el concepto de escasez? Es un concepto que siempre va a acompañar en el análisis económico. La escasez por sí sola no va a desaparecer. La escasez, lo que trata la economía es de reducirla al máximo, ¿verdad? Lo que hace los economistas y lo que hace cualquier persona que administra recursos es hacer y utilizar esos recursos de la mejor manera. Siempre hay un conflicto entre necesidades ilimitadas y recursos limitados. Y esto va a generar escasez, sí o sí. Entonces, las personas, los agentes económicos, siempre se van a ver en la disyuntiva de elegir. Yo elijo una alternativa y dejo de lado otras alternativas. Eso que dejo de usar, gastar, invertir, producir, etc., se llama costo de oportunidad. Así se llama costo de oportunidad. Y es lo que está directamente en la siguiente diapositiva. Se llama costo de oportunidad. Es aquello que dejo de gastar, usar, producir, ganar por tomar una decisión diferente. Las personas tienen costo de oportunidad. Yo escojo una opción y dejo de las otras. Las empresas también. El gobierno, el ministro de Economía, cuando analiza determinadas alternativas y toma una alternativa, también tiene un costo de oportunidad de su decisión. He tomado una decisión y dejado de lado otra decisión, ¿sí? Eso siempre se presenta en la vida de los agentes económicos. Ya, vamos. Ahora vamos con el concepto de necesidades. Necesidades humanas. ¿Qué es una necesidad? Es una sensación de carencia. Y ante eso, yo busco determinados bienes y servicios para satisfacer esa necesidad, esa carencia. ¿Cuáles son las características de esas necesidades? Ahí la tenemos. Son ilimitadas. ¿Sí? Siempre, constantemente. Ok, tengo hambre, tengo sueño, quiero divertirme,
quiero estudiar, quiero descansar, ¿sí? Constantemente estamos directamente viendo. Son saciables. Tengo hambre, pero el hambre desaparece. Estudio, pero ya me sé todo. No, pues directamente. Son concurrentes. Las necesidades se presentan al mismo tiempo. Por ejemplo, ahorita ustedes están acá. Algunos quieren aprender, otros ya están durmiendo, otros ahorita están comiendo, ¿verdad? Otros estarán comiendo. Ya depende tus prioridades. Si te concentras directamente o le das prioridad de repente a comer. Hay algunos directamente. Sustituibles. ¿Qué se sustituye? La forma de satisfacer una necesidad, ¿verdad? Tengo hambre, quiero un pollo a la brasa. No hay pollería. Ok, vamos al chifa. Tengo hambre, quiero una hamburguesa. No hay hamburguesa, tu alita broster. Ok. Y son fijables, es decir, son habituales, son constantes, son rutinarias. Ustedes tienen un horario, por ejemplo, están satisfaciendo una necesidad en estos momentos. La educación. Están satisfaciendo una necesidad. Empieza a las 8 y acaba a las 2, de lunes a viernes. Hay chicos que tienen el hábito de bañarse todos los días. Hay chicos que de repente tienen el hábito de ir a misa todos los fines de semana, etc. ¿Sí? Las necesidades son fijables. Necesidades primarias, secundarias y terciarias. Primarias, elementales. Sin ellas me muero. Respirar, comer, dormir, un lugar donde refugiarme, ¿verdad? El tema de vivienda. Necesidades secundarias. Mejora mi calidad de vida. Antes caminaba con mis dos patitas y me iba a un lugar. Ahora tengo una bicicleta. Ahora tengo un auto. ¿Sí? Estoy estudiando, voy a estudiar en una universidad. Definitivamente estoy satisfaciendo, voy a satisfacer una necesidad secundaria. Y necesidad terciaria tiene que ver con el tema de el ego, ¿verdad? El ego, la vanidad directamente, ¿sí? El ego y la vanidad directamente. Los bienes. Vamos con este concepto llamado los bienes. Un bien, ¿qué tipo de bienes estamos estudiando acá? Los bienes económicos, chicos. Es decir, aquello que ha sido creado por el hombre. No estamos analizando y estudiando los bienes libres, sino los bienes económicos, aquellos que han sido creados por el ser humano para ayudar en la satisfacción de sus necesidades. Por su duración, fungibles, infungibles. Fungibles, un solo uso. Un cigarrillo, ¿sí? Un cigarrillo. Por ejemplo, ¿qué más puede ser? La gasolina, las inyecciones, etc. Infungibles soportan varios usos, la computadora, la cámara, los audífonos, un carro, etc. ¿Sí? Ahí tenemos eso de ahí. Según su destino, de consumo o de producción. Yo me compro un carro y ese carro lo utilizo para irme de mi casa al trabajo, de consumo. Yo utilizo ese carro para hacer Cabify, Uber, de capital, ¿verdad? De capital. Yo tengo un libro y ese libro lo utilizo para estudiar, de consumo. Tengo ese libro y ese libro para crear una biblioteca y doy el servicio de biblioteca, bien, de capital, ¿sí? Bien de capital. Por su relación con el uso, complementarios. Ok, mi té, ¿qué complementa el té? El azúcar o la crema, a veces que le ponen al café, ¿verdad? Tengo mi pan, ¿qué complementa? Mantequilla, mermelada, jamonada, queso edam, etc. Sustitutos. Ok, no hay mantequilla, mermelada. No hay mermelada, maja blanco. Quiero queso, ok, no hay queso, mantequilla. Si no hay mantequilla y no hay queso, de repente puede ser tu pedazo de, no sé, un queque, pues un queque ya reemplaza a eso de ahí directamente, ¿sí? Sustitutos. Según el comercio internacional, es decir, que se pueden vender dentro y fuera del país, ¿sí? Dentro y fuera del país. Transables y no transables. Ok, yo puedo vender la producción de papa afuera del país. Yo puedo vender autos que se han producido acá fuera del país. ¿Y qué es no transable? Aquello que por su naturaleza no puede ser transportado fuera del país o aquello que por decisión del gobierno se decide no sacarlo del país. Por ejemplo, eso llamado papa se exporta
Ok, pero yo puedo decir como gobierno, decir, ¿sabes qué? A partir de ahora la papa es peruana y se queda en el Perú, no sale. Esa papa que en su momento era transable, se convierte ahora en un bien no transable. Otro ejemplo, ¿yo puedo vender una casa de acá, la puedo llevar a Estados Unidos? No, por su naturaleza no puede ser transportable. La casa como tal es un bien no transable. He dado dos ejemplos, chicos, ¿sí? He dado dos ejemplos acerca de esto. Vamos. 5 minutitos y acabamos, ¿sí? Según su situación jurídica, muebles e inmuebles. Muebles es todo aquello que se puede mover. Tu moto, carro, tu computadora. Inmuebles es aquello que por su naturaleza no se puede mover. Un edificio, un terreno, una casa, etc. ¿Sí? Es aquello que no se puede mover. Servicios, según a quién se brinde, privado o público. Privado significa que es de terceros, o es una sociedad, o es de una persona particular, ¿sí? Por ejemplo, públicos los brinda el Estado. Por ejemplo, el Estado o empresas del Estado, del gobierno central, gobierno regional o gobierno locales. Por ejemplo, privados, los bancos, pues. Ahí tienes un banco BBVA, que es privado, pero también hay un banco público, que es un servicio. Por ejemplo, el Banco con el comercio, que estos son públicos. Privados, hay como, tienes servicios privados, por ejemplo, una universidad como la Católica, pero también tienes público una universidad como San Marcos, ¿sí? Como San Marcos. Según las personas que le brinde, individual y colectivo. Tú te vas al dentista, el dentista te atiende a ti, después a otra persona, de manera individual. Colectivo, te vas al estadio, te vas a un concierto, tomas el Metropolitano, atiende y da el servicio a varias personas a la vez, ¿sí? A varias personas a la vez. Y vamos a acabar con esto llamado el proceso económico. Son el conjunto de actividades que se realizan dentro de la economía y permiten, ayudan al proceso de satisfacción de necesidades. La producción es la elaboración de productos, es decir, bienes y servicios. Para elaborar productos, empleo factores de producción. En la circulación, yo traslado esos productos hacia determinados lugares. Esos lugares van a ser mercados posteriormente, ¿verdad? Traslado, es decir, medios de transporte. En la distribución, yo pago por el uso de recursos, pago por el uso del agua, pago por el uso de la luz, pago los salarios de los trabajadores. En el consumo, la gente, las empresas adquieren esos productos. Yo me voy a Ripley y compro ese jean. Yo me voy al mercado de flores y compro ese ramo de flores. Y la inversión significa dinero para adquirir máquinas, para adquirir medios de producción que serán necesarios dentro del proceso productivo, ¿sí? Que serán necesarios en el proceso productivo. Y listo, chicos, para no quitarles ya su break o bueno, al finalizar de la clase, acá tenemos su solucionario, ¿sí? Su solucionario. Entonces, repasemos lo que esta semana tiene, repasemos sus preguntas y si ustedes tienen algún punto o algo que no les quede claro, empezamos la siguiente clase sin ningún problema, tratando algunas dudas que tengan ustedes, ¿sí? Entonces, conmigo finalizamos la clase del día de hoy. Espero que les haya ayudado, les haya servido y cualquier cosa, encantado de ayudarle a la siguiente clase, ¿sí? Listo, chicos. Nos estamos viendo. Hasta la siguiente clase. Permiso. Chao, chao.